Listo. Entonces, si quieren, pues podemos empezar. Justo son las 8:30 en punto. Y pues bueno, buenas noches. Ok. Hola, buenas noches. Bienvenidos todos a este webinar, esta sesión de presentaciones que estamos haciendo todos los lunes en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia para compartir un poquito todo lo que estamos aprendiendo en la maestría, ¿sí? Todo lo que estamos realizando con nuestros residentes. Y bueno, este espacio es un espacio muy amigable, muy ameno y tratamos de una manera muy didáctica de transmitirle a todos, pues, un poco de los conocimientos que hemos tenido y la experiencia que hemos ido llevando poco a poco. El tema de hoy va a ser planeación digital con TATS, con microtornillos o mini implantes, en fin, se pueden llamar de muchas maneras. Y me complace mucho presentar al doctor Reinaldo Ureña. El doctor Reinaldo es mi tutoriado y me siento muy orgullosa de él, del progreso que ha tenido. Es una persona muy inquieta. eh, para prepararnos para este webinar, ¿cierto? Fue a mi consultorio varias veces y la verdad te felicito, doctor, y falta poco ya para que te gradúes, así que muchos éxitos. Y bueno, pues adelante. Gracias, Doc. Bueno, muy buenas noches. Es para mí un placer compartir este webinar junto a la doctora Isabel Zapata. Como dijo mi doctora, soy el doctor Reinaldo Ureña, residente de segundo año del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y hoy compartiremos información sobre la planeación digital de alineadores utilizando dispositivos de anclaje temporal. A manera de introducción, podemos decir que la planeación digital se ha convertido en un pilar esencial para garantizar la precisión y personalización de los procedimientos. Este avance se complementa con el uso de alineadores transparentes y dispositivos de anclaje temporal, los cuales ofrecen soluciones versátiles y eficaces para abordar casos mucho más complejos con resultados mucho más predecibles. Al integrarse con la planeación digital, los dispositivos de anclaje temporal pueden ubicarse estratégicamente, maximizando su efectividad. Su uso, combinado con los alineadores transparentes, ha demostrado ser especialmente valioso en la corrección de discrepancias dentales mucho más severas. Hablando un poquito sobre las ventajas de los alineadores resultan ser muy versátiles y sobre todo cómodos, ya que permite al paciente cepillarse de forma completamente normal. No se quedarán residuos de comidas, ya que el paciente puede removerse los alineadores ya para comer y como dije anteriormente para hacer su cepillado dental o usar su hilo dental. No causarán irritación en las encías o mejillas como lo hacen los brackets. Los alineadores son transparentes, por lo que son altamente estéticos y es la mejor opción para los pacientes que no quieren tener ningún tipo de aparatología ortodóntica metálica en la boca. No se producirán urgencias o molestias, ya que no existen aditamentos como alambres o brackets que rocen la mejilla o que produzcan úlceras. Otra de las ventajas es que todo se encuentra planificado desde un inicio y los alineadores ya están fabricados con los movimientos que los ortodoncistas quieren hacer. Las revisiones son mucho más cortas solamente para supervisar que todo ocurra según lo planificado. El bruxismo, todos sabemos que el bruxismo es el hábito involuntario de rechinar o apretar los dientes que puede provocar un desgaste de las superficies dentales. Los alineadores pueden proteger las superficies dentales y de igual manera el desgaste. Dentro de las desventajas es que necesitamos la colaboración del paciente. El paciente debe de utilizar los alineadores de 20 a 22 horas al día para que los resultados sean mucho más efectivos. Requiere que el paciente sea disciplinado con su uso. Si los pacientes no utilizan los alineadores, entonces el tratamiento de ortodoncia no avanzará.
Aunque queremos destacar que todas las técnicas ortodónticas requieren de la colaboración y el compromiso por parte de los pacientes. Otra de las desventajas es que tiene mayor precio. El tratamiento con alineadores es personalizado y planificado totalmente de forma digital y su precio es directamente proporcional a todas las ventajas que ofrece para el paciente. Sabemos que en la ortodoncia existe el efecto de acción y reacción, como por ejemplo si hacemos una extracción de los primeros premolares y queremos retraer lo que es el sector anterior con cadenas, existe cierta pérdida de anclaje posterior. Para controlar estos efectos secundarios podemos hacerlo utilizando mini implantes como dispositivos de anclaje temporal o también llamados TATs, lo cual nos permiten hacer movimientos o cierres ortodónticos sin causar estos efectos secundarios o mejor dicho movimientos recíprocos. Los TATs o los dispositivos de anclaje temporal también son utilizados para hacer anclajes directos e indirectos. Los mini implantes tienen diferentes zonas de inserción. Encontramos el sector anterior, donde utilizamos los mini implantes interradiculares con un tamaño de 1.5 por 8, generalmente para hacer intrusión anterior. También los mini implantes interradiculares se pueden colocar entre premolares para hacer una procreación de los molares. También se puede mencionar que los mini implantes interradiculares tienen mayor tasa de fracaso, por lo tanto se recomienda hacer mejor una colocación en los huesos extraalveolares, como son el shelf mandibular o la cresta infracigomática. Otro sitio de inserción es el shelf mandibular, donde podemos utilizar tamaños de 2x10, 2x12 y 2x14 para hacer distalizaciones y anclajes indirectos. También podemos utilizar estos mini implantes para molares que estén lingualizados y poderlos verticalizar. Otra de las zonas es la cresta infracigomática, donde utilizamos tamaños de 2x12, 2x14 y 2x17. Este tipo de mini implantes pueden ser utilizados con los alineadores para hacer distalizaciones, pero también podemos utilizarlos de manera de anclaje indirecto. Es decir, si nosotros hacemos una distalización secuencial con alineadores y no queremos perder la clase 1 molar lograda, entonces colocamos un mini implante en la cresta infracigomática y colocamos un botón en el primer molar superior y podemos ligarnos con una ligadura metálica para no perder esta clase 1. Otra zona para la inserción de mini implantes es el paladar. Esta zona de inserción es mayormente utilizada en conjunto con la inserción de mini implantes en la cresta infracigomática para hacer lo que es intrusiones posteriores, como podemos ver en la imagen. A continuación, hablaremos sobre planificaciones digitales y diferentes usos de la colocación de mini implantes basados en la conferencia del Dr. Diego Pedro de Mastercoid. En este caso, observamos un paciente con una clase 2 molar y canina bilateral y presenta un overjet de 10 milímetros. En la arcada inferior podemos observar que los molares están lingualizados y presenta una curva de Spree acentuada. Este caso fue manejado con alineadores con una expansión dentoalveolar y una distalización secuencial en la parte superior y mini implantes en la cresta infracigomática para utilizarlo como anclaje indirecto. Aquí se puede ver en la planificación cuando se logra la clase 1 molar mediante la distalización secuencial, se coloca un mini implante en la cresta infracigomática
Esto con el fin de colocar un botón en el primer molar superior y hacer el anclaje en directo mediante una ligadura metálica entorchada que va desde el microtornillo hacia el botón que se va a colocar en el primer molar. A partir de allí se empieza a hacer la distalización de los demás dientes y del sector anterior. En este otro caso de un paciente con una clase 3 molar y canina bilateral y una mordida cruzada anterior, fue manejado de igual manera con alineadores y mini implantes, donde se hace una distalización secuencial bilateral, pero ahora de la arcada inferior. En este video podemos ver cómo se empieza a ganar espacio mediante la distalización secuencial y al mismo tiempo se planifica una proinclinación de los incisivos para liberar el apiñamiento y poder llevar esos dientes a sus bases óseas, ya que el paciente presentaba una compensación dental. Mediante se va haciendo la distalización de los premolares, podemos ver que también se van desrotando. En esta parte del video, dentro de la planificación, se planificaron la colocación de botones en los primeros premolares y la colocación de dos mini implantes interradiculares entre los premolares. Este con el fin para hacer de igual manera un anclaje indirecto con una ligadura individual, o sea, una ligadura entorchada desde los mini implantes a los botones. Y de esta manera poder hacer la retracción del sector anterior sin ninguna pérdida de anclaje posterior. Aquí podemos ver una imagen de la planificación final del paciente. En esta otra planificación tenemos un paciente que presenta una mordida abierta anterior importante por un hábito de interposición lingual y es una mordida abierta dental. Presenta una clase 1 molar y canina bilateral y dentro de la planificación se va a manejar de la siguiente manera. Se colocaron botones por la parte palatina de los incisivos anterosuperiores y botones en la parte vestibular de los incisivos anteroinferiores. Para utilizarlo de la siguiente manera, se colocarán 4 mini implantes interradiculares, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. Esto con el fin de utilizar elásticos intermaxilares que van desde los botones palatinos superiores a los mini implantes inferiores. Y de la misma manera, utilizando elásticos intermaxilares desde los botones vestibulares inferiores hacia los mini implantes superiores. Esto con el fin de hacer una extrusión simultánea tanto de los incisivos superiores como de los incisivos inferiores. Aquí podemos observar un video de la planificación del caso y cómo termina. En este caso, manejado de igual forma con alineadores y mini implantes, podemos ver que el paciente presenta un apiñamiento importante tanto en la arcada superior como en la arcada inferior y en conjunto con una mordida abierta anterior. En sus fotos laterales observamos una clase 3 molar y una clase 1 canina derecha, pero del lado izquierdo tenemos el órgano dentario número 23 que se encuentra totalmente ectópico. Y tenemos una clase 1 molar derecha. Dentro de sus fotos oclusales podemos ver el colapso que presenta el paciente, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, con arcadas triangulares y podemos observar el órgano dentario número 23 totalmente fuera del arco. Este caso fue manejado con una expansión dentoalveolar y una distalización secuencial con alineadores para ganar espacio y poder incluir el órgano dentario número 23. En esta foto de su tomografía, cuando se logra la clase 1 molar,
Se coloca un mini implante en la cresta infracigomática para poder anclar lo que es la clase 1 mediante un botón en el primer molar ligado al mini implante. Dentro de los resultados podemos observar que el tratamiento fue un éxito, se lograron las coincidencias de las líneas medias y la incorporación del órgano dentario número 23. Podemos observar que se pudo liberar tanto el apiñamiento superior como el apiñamiento inferior. Se lograron la clase 1 canina y molar bilateral y una excelente intercuspidación. En sus fotos oclusales podemos observar que pasamos de una arcada totalmente triangular a una arcada totalmente parabólica, lo que nos da un mejor funcionamiento y estabilidad oclusal. Ahora vamos a presentar este caso clínico que se llevó a cabo en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, que fue manejado por la doctora Isabel Zapata y el doctor Alejandro Varga como instructores, en conjunto con la residente, la doctora Erika Mariela Flores. Doc, yo espero que Le- la doctora Mariela esté viendo este webinar, ¿no? Me pude comunicar con ella y con su esposo, que también son egresados nuestros y que tienen una práctica muy exitosa, que les ha ido muy bien. Y bueno, nos encanta también darle crédito, ¿verdad?, al trabajo de los residentes que han pasado por la maestría y con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar y de sacar casos muy bonitos adelante. ¿Va? Sí, doctor. Bueno, le presento al paciente, es un paciente masculino de 51 años de edad y en su análisis facial presenta su tercio inferior aumentado respecto al medio, poca proyección del mentón y también presenta una sonrisa baja ya que muestra más sus incisivos inferiores que los superiores. Dentro de su análisis Quería comentar radiográfico, algo. Creo que es importante abordar muy bien el enfoque que tenemos que hacer con los pacientes que ya tienen cierta edad, ¿sí? Es muy diferente tratar a un niño, un paciente joven, toda su biología, ¿verdad? Toda la irrigación que tiene el hueso, la plasticidad que tiene todos estos tejidos, es muy diferente a la de un adulto. Y también los objetivos que buscamos. Claramente cuando tenemos un paciente adulto, pues el labio ha descendido, la punta de la nariz ha rotado hacia abajo, se profundizan los surcos nasogenianos, ya no hay tanta exposición de los incisivos superiores, empezamos a observar más los incisivos inferiores y lo que tenemos que hacer como ortodoncistas es tratar de buscar una manera de rotar ese plano de oclusión, tratar de que se marque mucho el arco de sonrisa, que se vean mucho los incisivos y devolverle al paciente una sonrisa mucho más juvenil, porque el paciente viene por un cambio estético real e importante. Entonces, creo que hoy en día cada vez tenemos más pacientes adultos en nuestra práctica y tener en cuenta todos esos detalles es fundamental. Vamos, Doc. en su análisis radiográfico, el paciente es un paciente clase 2 esqueletal según su ANB y corroborado con su WITS y presenta un crecimiento hiperdivergente. Sin embargo, según su análisis de Harvard, la mandíbula se encuentra ligeramente más grande que su maxilar. En su radiografía panorámica presenta 24 dientes presentes en boca y presenta una pérdida ósea horizontal generalizada. Podemos ver de igual manera la inclinación de las raíces de los primeros molares superiores que se encuentran muy tipiadas hacia distal y podemos ver también una zona radiopaca distal del órgano dentario número 47. Dentro de sus análisis intraorales, podemos ver que el paciente presentaba extracción de los primeros premolares, presenta arcadas cuadradas, tanto superior como inferior, un apiñamiento leve superior e inferior y clase 1 molar bilateral. Presenta una clase 1 canina derecha y una inclinación hacia mesial del órgano dentario número 23, lo que nos da una clase 2 canina izquierda. Dentro de sus cortes tomográficos podemos ver que sus dientes se encuentran dentro de sus bases óseas y presenta shelf mandibular. Dentro de los objetivos del tratamiento se buscaba mejorar lo que es el perfil labial,
corrección del apiñamiento tanto maxilar como mandibular, mantener la clase 1 que presentaba el paciente, la clase 1 molar, obtener clase 1 canina izquierda y la corrección del overjet y del overbite. Dentro de su plan de tratamiento, el paciente fue manejado con alineadores, los cuales fueron 46 alineadores activos, y dentro de sus attachments utilizaron attachments optimizados de planos múltiples en el órgano dentario 17, attachment de retención en el órgano 16, 26 y 27 para mantener esa clase 1 molar, attachment de rotación en el órgano dentario 15, 25, 36, 35, 45 y 46, y se planificó también la colocación de mini implantes bilateral en el shelf mandibular. Con el fin de hacer una retroinclinación del sector anterior inferior. Estos se activaron mediante cadenas elastoméricas. Hablando un poquito sobre los alineadores en pacientes que presentan problemas periodontales, ya que el paciente que estamos presentando presentaba una pérdida ósea horizontal generalizada, tenemos que tener varias consideraciones. Tenemos que tener una fuerza óptima ortodóntica de 0.2 a 0.3 newton centímetros cuadrados. En pacientes periodontales debe ser menor y bien controlada. Mantener el paciente periodontal siempre en revisión y de hacer fuerzas intermitentes. El sistema con los alineadores ofrece un mejor control de lo que son las fuerzas en pacientes comprometidos tanto periodontalmente como con pérdida de la proporción corono-raíz. Se puede disminuir la fuerza entre alineador y alineador al solicitar mayor cantidad de estos. Los movimientos con alineadores son mucho más suaves y controlados, y se dice que el sistema con los alineadores ofrece fuerzas intermitentes, ya que el paciente se retira los alineadores tanto para comer como para cepillarse. Y durante que el alineador no esté en su boca, el flujo sanguíneo continúa sin ningún tipo de restricción a los ligamentos periodontales, lo que disminuye el riesgo de reabsorción. Aquí podemos ver fotos oclusales iniciales del paciente, donde se le dio la indicación el cambio de alineador cada 15 días para empezar. En las imágenes del lado derecho podemos ver cómo se ha mejorado el apiñamiento tanto superior como inferior, y se colocaron botones en el órgano dentario 25 y 26 para ayudar a desfrotar estas piezas mediante una cadena elastomérica. De igual manera, se colocaron botones en los órganos dentarios 46 y 43, esto para ayudar a incluir el canino largo. Ya en sus fotos de progreso se colocaron microtornillos en shelf mandibular bilateral, como dije anteriormente, para hacer una retroinclinación del sector anterior, los cuales se activaron con una cadena elastomérica del microtornillo a los brazos del poder incorporados al número 33 y 43. En este caso se pueden ver los brazos de poder cortos. Se recomienda tener los brazos de poder un poquito más largos para tener un mayor control del movimiento de estas piezas. Al mismo tiempo, seguimos trabajando con la intrusión del sector anterior inferior, ya que el paciente presentaba una sobreextrusión del sector anterior inferior, mediante rampas de mordidas que venían incorporados en el alineador superior, en el número 11, 21, 22 y 12. A pesar de que el paciente se encontraba en una relación clase 1 molar y parece irrelevante la colocación del mini implante, en este tipo de casos fueron fundamentales, porque de lo contrario la resolución del apiñamiento se vería hacia vestibular y el paciente se vería más biprotruso y afectaría muchísimo al sello labial y a la estética del paciente.
Como dije anteriormente, estos microtornillos se utilizaron para hacer una retroinclinación del sector anteroinferior. Doctor, yo quería agregar algo también que me parece importante. Aquí observamos en los caninos inferiores los brazos de poder, ¿cierto? Pero la idea es que tengamos brazos de poder un poquito más largos. En un paciente obviamente que ha perdido hueso, ¿sí? No tenemos que, bueno, al contrario, tenemos que alargarlos un poquito más porque la idea es que esta fuerza pueda pasar a través del centro de resistencia y es lo que nos va a ayudar mucho más a controlar la inclinación de ese diente. Finalmente, los dientes, cuando tienen un movimiento de traslación, ¿sí? Con alineadores, finalmente se van a hacer simplemente inclinaciones hacia distal de corona raíz, corona raíz. Entonces, entre más largo sea ese brazo de poder, entre más pase por el centro de resistencia, va a ser muchísimo mejor y va a ser mucho más efectivo, ¿vale? Otra cosa que yo quería comentar que de pronto se nos ha escapado es que en los pacientes con problemas periodontales o con periodonto reducido, la idea es utilizar attachments que no sean muy grandes. El volumen es importante, entonces deben ser bucolingualmente un poquito más angostos de lo que utilizaríamos en un paciente que tenga un periodonto completamente sano o completo, ¿sí? Entonces, esto ayuda muchísimo porque cada vez que el paciente se pone o se quita los alineadores, ese clic, ese golpe puede generar molestias en los dientes. ¿Va? Adelante, Doc. Listo. En sus fotos faciales de progreso podemos observar que el paciente ya tiene una mejor proyección de la sonrisa y como vemos que va mejorando el perfil del paciente. Dentro de sus etapas finales, vemos que ya se dejó de activar en los microtornillos y estaban utilizando elásticos de asentamiento para una mayor intercuspidación. En la siguiente diapositiva le quise poner imágenes comparativas de lo que fue la planificación digital y los resultados del paciente, donde podemos ver que sus resultados finales se lograron los objetivos planteados que se plantearon en la planificación digital, donde podemos ver la clase 1 molar canina bilateral y la coincidencia de las líneas medias. Doctor, yo Aquí quería en sus... dar Sí, algo, fotos que nos has mostrado, ¿cierto? Esta es una imagen, ¿verdad?, de cuál es el final de la planeación, de lo que se buscaba el objetivo y la realidad es que todo lo que se hizo en el tratamiento coincide bastante bien con la proyección que teníamos. Pero es muy importante hacer énfasis en que esto solamente se logra porque utilizamos microtornillos. Cualquier doctor que esté empezando, que de pronto no tenga experiencia, puede ver como un video de esto, ¿cierto? Llámese Approver, CleanCheck, Setup, ¿no? De acuerdo a las diferentes marcas. La verdad es que uno lo puede ver, que se van a dar esos movimientos y a llegar como a la meta que te has propuesto, pero esto jamás habría pasado si no utilizamos los microtornillos. Habríamos tenido pérdida de tracking, habríamos tenido muchos problemas, por ejemplo, con la distalización en especial de los caninos, esos caninos que tienen las raíces tan ancladas en las corticales, que están muy cerca de la cortical, son bastante difíciles de mover. Entonces, si yo utilizo solamente alineadores e intento llevar hacia distal todos los dientes de la arcada inferior, pues inmediatamente las raíces van a empezar a inclinarse hacia mesial y se van a anclar mucho más en el hueso y va a ser mucho más difícil poder hacer esos movimientos y hacer la corrección que buscamos, ¿no? Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta que hay muchos movimientos, o sea, distalizaciones mayor de 1.5 milímetros en el arco inferior o mesializaciones de 1.8 o más en el arco inferior. En fin, de acuerdo a la biología también del paciente, de acuerdo a la cantidad de movimiento que vamos a realizar, es bien importante que tengamos en cuenta la necesidad de un auxiliar. ¿Ok? Vamos. dentro de sus fotos comparativas de inicio y final, donde logramos mantener lo que fue la clase 1 molar bilateral, la clase canina derecha y se obtuvo la clase 1 canina izquierda. Podemos ver que logramos corregir lo que fue el apiñamiento tanto superior como inferior. Corregimos lo que es la sobreextrusión que tenía el paciente en la parte anteroinferior y logramos tener una coincidencia de las líneas. Tenemos una corrección Creo que perdimos al doctor.
Sí, estamos viendo el audio, Doc. No sé si no sé si puedas pasar a la imagen que sigue, Doc, para yo poder ir. ¿Sí, sí, ya mejor. Hola, Doc, ¿Se ya tienes, escucha? ya se escucha. Sí. En sus fotos comparativas de inicio, progreso y final de sus arcadas, donde empezamos con arcadas totalmente cuadradas y terminamos con arcadas totalmente ovales, donde podemos ver un funcionamiento mejor y estabilidad oclusal. Y sabes que Podemos ver, perdóname, es sí, muy Doc. importante hacer énfasis en que todas estas preinclinaciones, toda esta relación que tenían las raíces con las corticales óseas vestibulares, ¿cierto? Se mejoran muchísimo. Y eso en un paciente que ha tenido pérdida de hueso, ¿sí? Se convierte en una herramienta fantástica para mejorar sus condiciones de salud. O sea, no solamente estamos realizando cambios estéticos importantes, sino también llevando los dientes como a sus bases óseas. Por eso es tan importante que siempre que tengamos un paciente, tengamos un diagnóstico con un CBCT. El CBCT nos ayuda muchísimo. O sea, una planeación digital de este tipo sin CBCT, la verdad, no es válida, no es viable, porque finalmente estamos haciendo todo como sin saber hacia dónde estamos llevando esas raíces. En sus radiografías panorámicas podemos ver en su panorámica de inicio cómo se ven los primeros molares superiores con las raíces inclinadas hacia distal y ya para el final podemos ver un mejor paralelismo radicular de sus piezas. De igual manera podemos ver la corrección de la sobreextrusión que tenía el paciente en el sector anteroinferior. Aquí en sus radiografías laterales de inicio, progreso y final, sus imágenes laterales donde podemos ver un mejor perfil del paciente de inicio, progreso y final. En sus fotos de sonrisa de inicio, progreso y final, en la foto de inicio podemos ver que el paciente tenía mayor proyección de los incisivos inferiores y en el final podemos ver una mejora del arco de sonrisa, la exposición de los incisivos superiores y recordar que en los pacientes adultos hay un descenso del labio superior y en estos pacientes se trabaja mucho lo que es la inclinación del plano oclusal que nos permite hacer una mayor exposición de los incisivos superiores. También podemos observar cómo llenamos esos corredores bucales. Listo. Muy bien, Doc. Ahorita yo les voy a mencionar algunos detalles y vamos a mostrar algunas imágenes con algunos puntos específicos de información sobre los alineadores. Por ejemplo, los factores que influyen mucho en la fuerza que puede tener el alineador son el material y las propiedades que tienen estos, el espesor que tiene el acetato o la placa o el material que estemos utilizando para los alineadores, la frecuencia en que se los esté quitando el paciente y colocando, el tiempo de uso, la activación y por supuesto esta propiedad hidrofílica que tienen estos materiales que se empiezan a deformar, ¿no? Cuando absorben agua. Entonces, en cuanto a los materiales y sus propiedades, la verdad es que hay una gran variedad de materiales ahí afuera, ¿cierto? Policarbonato, PETG, que actúa como si fuera un arco de acero, poliuretano, que actúa como si fuera un NITI, polipropileno con etileno, perdón. En fin, una serie de materiales que pueden presentar ciertas propiedades, que unos pueden absorber un poco más líquidos y cambiar mucho de color y no tener las propiedades estéticas adecuadas, otros pueden ser demasiado rígidos para ciertos movimientos. Entonces, cuando estamos trabajando con alineadores, hay que tener en cuenta realmente la casa comercial, cuál es el tipo de material que nos está ofreciendo, ¿sí? El espesor de la placa, bueno, el espesor de la placa también es fundamental, ¿sí? Porque de acuerdo al espesor van a tener diferentes funciones. Cuando yo tengo un espesor de 0.4, 0.5, estos van a utilizarse para los templates, ¿cierto? O para los moldes donde vamos a colocar los attachments, son mucho más flexibles y delgados. Luego están de 0.6 a 0.8 de grosor, que son los que vamos a utilizar básicamente para los alineadores,
pero el grosor del punto 6 al punto 8, la verdad varía mucho, ¿sí? Cambia mucho la fuerza que puede transmitir ese alineador. Y por último están los 10 milímetros que se utilizan básicamente para la retención. Bueno, luego está la frecuencia de remoción y esto es bien importante y no se lo decimos muchas veces al paciente. Cuando un paciente dice que utiliza el alineador 20 horas, puede ser que los esté utilizando 20 horas, pero el paciente puede ser que durante esas 20 horas se los quite 15 veces, ¿sí? Para comerme una galleta, para tomarme una coca, para esto, para aquello, ¿sí? Entonces es bien importante que le hagamos énfasis al paciente en que solo debe quitarse los alineadores 4 veces en todo el día, sería lo ideal, porque cada vez que él retira ese alineador puede generar algún tipo de deformación. ¿Sí? De acuerdo a la técnica con que lo esté retirando. Por ejemplo, es muy importante enseñarle que primero vamos a retirarlo por lingual de un 7 y luego del otro, y luego vamos a sacar completamente el alineador. No puede ser de un solo lado y jalarlo porque entonces va a empezar a generar algún tipo de cambios en las fuerzas que están generándose de un lado o del otro. Bueno, luego está lo del tiempo de uso, por supuesto que es fundamental. Yo ya había comentado en algunas otras pláticas que la cooperación del paciente es muy importante en cualquier tipo de tratamiento en el área de la salud, pero cuando estamos hablando en alineadores versus ortodoncia convencional, obviamente con los alineadores es mucho peor cuando un paciente no coopera y no se los pone, porque o sea, la pérdida de tracking, esa falla que se empieza a dar entre el alineador y el attachment o el diente, es exponencial, ¿sí? Esto no se va perdiendo de manera lineal, no es que yo vaya perdiendo 0,1 de milímetro de engranaje, 0,2, 0,3, sino que esto va cambiando de una manera mucho mayor, ¿cierto? 0,1, 0,2, 0,4, 0,16, hasta que se pierde completamente. Por eso es que ahorita algunas casas comerciales han inclusive una casa comercial que patentó, ¿cierto? El hecho de utilizar etapas, ¿no? Solamente llegar y cumplir ciertas funciones, ciertos objetivos y una vez que el paciente lo logra, ya seguir con el siguiente set de alineadores, porque pues está comprobado que un alineador va perdiendo como, o sea, no son capaces de transmitir toda la fuerza durante el set completo de alineadores y se va perdiendo un poquito ese tracking. Luego está la parte de la activación, ¿sí? Siempre que yo genero un movimiento en una zona del alineador, el diente que está del otro lado del arco, ¿sí? Contralateral, va a sufrir también algún tipo de presión. Cuando decimos que queremos expandir solamente del lado derecho, o sea, esa expansión no se va a realizar de esa manera. Obviamente hay fuerzas que reaccionan y entonces del otro lado yo voy a tener, por ejemplo, un torque de las coronas hacia bucal. Entonces tengo que incorporar un torque mayor para poder contrarrestar ese movimiento o tengo que anclarme con algunos elásticos para que no se genere ese tipo de torque, ¿no? De esa pérdida de la inclinación de los molares. También está esta parte del agua, ¿cierto? Cuando un alineador es muy hidrofílico, pues va cambiando sus propiedades, se va aguadando un poquito, ya no tiene tanta fuerza e inclusive algunos movimientos o algún progreso que hayamos tenido con algunos dientes se puede inclusive otra vez perder un poco, ¿no? Siguiente, doctor. Ah, listo. Bueno, ahora otro aspecto importante es la previsibilidad con que tenemos con los alineadores. En cuanto a la previsibilidad, a mí me llama la atención porque es un tema como que a mucha gente le hace, ¿no? Ruido, ¿sí? Pero esa previsibilidad tampoco la tenemos con ortodoncia fija, ¿ya? Cuando yo cemento o bondeo unos brackets, yo en 6 semanas no voy a saber exactamente la inclinación que van a tener los caninos o exactamente la pérdida de torque que voy a tener en ciertas áreas o cuánto se van a extruir cada uno de los dientes. Entonces, esto también sucede con los alineadores. Tenemos como una idea de lo que va a ir sucediendo alineador por alineador, pero la verdad la previsibilidad se va perdiendo un poco, tanto que en los estudios se llega a decir que prácticamente los alineadores, como vemos en esta gráfica, ¿cierto? En un movimiento de angulación e inclinación, la predictibilidad puede ser del 80%, ¿sí? Pero si nos vamos a un movimiento de traslación va a ser del 20%, ¿sí? Y si estamos pensando en una rotación anterior va a ser solo del 50%. Y si promediamos en general todos los movimientos que estamos como plasmando en esta tabla, veremos que más o menos la predictibilidad o la previsibilidad que podemos tener de los movimientos que hemos planeado con alineadores es prácticamente del 45%. Pero eso no debe desanimarnos, ¿no? En el trabajo con esos alineadores. Una herramienta importante cuando estamos iniciando con todo esto puede ser utilizar solamente unos cuantos alineadores para hacer los primeros movimientos, ir haciendo etapas con objetivos específicos. A esto le llamamos como staging, ¿sí?
Y si el paciente ha cumplido con el uso y si hemos logrado que se generen todos los movimientos, entonces continuar, ¿ok? Porque de esa manera podemos evitar esa pérdida de tracking y otra vez volver a alinear, perdón, a realizar estudios al paciente y arrancar como si fuera de cero, ¿ok? Bueno, ahorita cuando les comentaba del efecto del grosor en la fuerza, cuando hablábamos del grosor de los diferentes alineadores o de la especificidad de cada uno de las funciones que va cumpliendo cada uno, ¿no? Que pueden ser punto 5, punto 6, punto 8. Miren la variación tan grande dentro de los alineadores que puede haber. Si yo tengo un alineador que tiene un espesor de punto 6 de milímetro, más o menos la fuerza que va a generar es de 3 newtons por centímetro cuadrado, mientras que si es de punto 8 va a ser más o menos de 4,49 newtons por centímetro cuadrado, lo cual quiere decir que puede generar un 50% más de la fuerza. Entonces, como ortodoncistas, tenemos que también saber exactamente con qué herramientas estamos trabajando, así como cuando trabajamos con ortodoncia convencional sabemos cuáles son los tips, los torques, cuando sabemos cuál es el tamaño del slot, ¿sí? Los tips que se generan en cada una de estas aparatologías. Bueno, igual sucede con los alineadores. Vamos trabajando con plásticos sin saber de qué se trata, el espesor que tienen, el material con el que estamos trabajando. Entonces, conocer todos estos principios es muy importante para que tengamos mucho más control en las terapias. Bueno, cuando hablábamos de esta propiedad hidrofílica de los alineadores y cuando hablábamos de que se exprese realmente el movimiento, de la fuerza que se genera con un alineador, pensamos cuál debería ser el ritmo de cambio de los alineadores. Y esa es una pregunta que todo el mundo hace siempre, ¿sí? ¿Cada cuánto debería cambiar los alineadores? ¿Cada 7 días? ¿Cada 10? ¿Cada 14? Yo pienso en términos generales que cada 7 días es de pronto una meta que se ha generado un poquito más con base en la mercadotecnia, ¿sí? Como tratar de acelerar estos tratamientos, de que la gente lo vea como que rapidísimo va a lograr los cambios, pero realmente no es tan así. Más o menos a los 14 días, ¿sí? Yo voy a lograr que la raíz, ¿sí? Alcance el movimiento que estoy generando desde la corona, ¿ok? 14 días, muchas veces pueden ser 10 en algunos pacientes, de acuerdo a la longitud de la raíz, de acuerdo a dónde se ubica ese centro de resistencia, a los attachments que esté utilizando, ¿sí? Y también esto de los 7 días puede ser aplicable a pacientes que apenas estén como en pleno desarrollo, en crecimiento, los pacientes en dentición mixta, pacientes muy jóvenes, donde se estén haciendo movimientos de inclinaciones muy sencillos, de expansión, ¿no? Pero en términos generales, cuando yo estoy haciendo una distalización grande, cuando yo estoy cerrando un espacio, cuando estoy cambiando de posición una raíz de una corona, ¿no? De un molar, por ejemplo, va a generarse un movimiento con mayor tiempo. Y de hecho, por ejemplo, si ustedes lo comparan con los brackets, cuando yo genero un torque en los dientes, yo necesito darle mucho tiempo para que ese torque se exprese. ¿Cuántas veces escuchamos así a los doctores decir, no, es que tengo el 12 y el 22, los dos laterales están supremamente inclinados hacia bucal, las coronas, y hemos puesto torque spring, o sea, una cantidad de herramientas, hemos hecho torque dentro del arco también, hemos intentado con varias biomecánicas lograr cambiar ese torque y pues necesita tiempo, ¿no? Igual pasa con los alineadores, o sea, no podemos pretender que en una semana, ¿sí? Se expresen los torques que estamos buscando lograr. Tiempo uso los alineadores. Otra vez volvemos a esa parte porque me gusta este diagrama porque enseña como muy bien, ¿sí? El engranaje que tiene el attachment con el alineador y cómo a los 7 días todavía nos falta. Y tú puedes ver, por ejemplo, con una linterna y puedes revisar a tu paciente y decir, wow, o sea, entran perfectamente, ¿sí? El attachment casa dentro del alineador, pero la realidad es que también hay un juego, ¿sí? Como un juego que también tenemos como en los brackets, también ese juego también lo tenemos en los alineadores. Entonces, más o menos a los 10 días se va llenando un poco más hasta que a los 14 días se completa completamente, ¿no? El movimiento y vemos cómo el engranaje de ese attachment con el alineador es prácticamente perfecto. Se me olvidaba comentarles algo y es que, por ejemplo, las personas que hacen sus propios alineadores, los alineadores in-house, está muy padre porque en algunas mecánicas sería mucho mejor tener dos alineadores iguales utilizados 7 días y 7 días, ¿sí? Para que no pierdan realmente tanto la fuerza y que tampoco absorban tanta agua, ¿no? Entonces así puedes como asegurar al 100% que ese movimiento se va a realizar.
Entonces puedes de repente en un set de alineadores, en un staging donde estás literalmente distalizando un canino, por ejemplo, que tiene una raíz muy larga, imprimir dos alineadores del mismo, ¿ok? Para que ese alineador no se afecte la estética, el color, no absorba mucha agua, no se vuelva muy flexible, sino que pueda mantener la fuerza que queremos hasta el final. Y bueno, otra cosa importantísima es que tengamos un conocimiento adecuado de los attachments, no solamente de la forma del attachment y para qué la necesitamos, en qué tipo de movimiento, sino que también un mismo attachment ubicado con una inclinación específica nos puede generar movimientos muy diferentes, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, estos dos incisivos, ¿verdad? Tienen un attachment que es para extrusión, pero cuando yo no tengo la angulación suficiente, este movimiento genera un momento que me va a inclinar muchísimo la corona hacia el lingual. Mientras que si yo genero un bisel un poco mayor, que tenga 60 grados en relación con la fuerza que se aplica sobre el alineador, entonces yo voy a generar un movimiento un poco más vertical, ¿sí? La fuerza va a ser un poquito más lineal y voy a generar un momento menor, lo que me va a dar mucho más control en esa extrusión que yo quiero generar en los dientes anteriores. También quería mencionarles que me parece muy importante entender y conocer esta propiedad de la altura del alineador. O sea, yo insisto muchísimo con eso porque la altura, el corte y el contacto que tiene el alineador sobre la superficie del diente nos genera cambios muy grandes. Quiero que vean, por ejemplo, en estas imágenes cómo, perdón, como cuando yo tengo un festoneado muy alto, ¿sí? En el diente, la superficie de contacto es mínima. Y por eso es que muchas veces tenemos que hacer estos eh, cambios, ¿no? En los alineadores, estos puntos de presión, ¿sí? Para poder generar un poquito de contacto, porque se pierde completamente. Entonces, si queremos generar un torque, pues hacemos un power range en esta zona, porque el alineador se hace más delgado ahí y no cubre toda la superficie dental. Entonces, yo tengo menos contacto. Y recordemos que a mayor contacto, mayor control, mejor movimiento de los dientes. Luego, si yo tengo un corte recto, podría encontrar mucho más contacto, pero si ese corte es festoneado y está más extendido, va a ser muchísimo mejor. Y hasta el final, que es un corte recto y extendido, ese va a ser el que va a tener más superficie de contacto con el diente y que nos va a dar más control. A la vez, es un alineador que puede ser muy complejo de utilizar porque puede ser que sea muy difícil de colocar, de quitar, ¿sí? Y se vaya generando mucha deformación. Entonces tenemos que ir generando eh, o sea, como un balance entre el tipo de alineador con el que estamos trabajando y lo que queremos lograr. Me gusta mucho, por ejemplo, algunas marcas te permiten mover el trimline, le llaman, ¿no? La línea de terminación del alineador. Entonces, por decir algo, si yo quiero hacer un control de torque importante, puedo pedir o yo misma puedo alargar un poquito el alineador en esa zona de terminación donde yo quiero más punto de contacto para generar el movimiento que estoy buscando, ¿sí? Y puedo hacerlo un poquito más suave o puedo subirlo si tengo un paciente con problemas periodontales, con troneras amplias, ¿sí? Con pérdida de hueso. Entonces yo voy a hacerlos un poquito más cortos, festoneados, para que no sea tan difícil la inserción y la remoción del alineador. Y bueno, lo que les comentaba ahorita del play, ¿no? El juego que hay, tanto como sucede con los brackets y los arcos, ¿cierto? Si yo coloco en un slot 22 un arco 17 por 25, pues voy a tener un juego de 11.4 grados que no se va a expresar completamente. Igual pasa con los alineadores. Entonces, si yo coloco un alineador y no dejo que éste exprese toda su fuerza y que el diente realmente genere todo el movimiento, voy a tener el mismo juego que podemos generar cuando estamos utilizando aparatología fija. Y en cuanto a la jerarquía de los attachments, recordar siempre que estos van así: extrusión, rotación, angulación y retención. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un diente y para mí es fundamental realizar la extrusión de ese diente, pues colocaré un attachment específico para extruirlo, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer es generar un staging donde primero lo voy a angular un poco y después lo voy a extruir. Todo esto obedece más a conceptos como de biomecánica que me van a permitir tener más control sobre el diente, como lo que mostrábamos con el bisel. Si yo tengo un diente muy retroinclinado y lo voy a extruir,
pues el efecto que voy a generar ahí es muy distinto a si yo tengo un diente que tiene una inclinación completamente normal o si está vestibularizado. Se van a generar momentos diferentes y eso va a repercutir mucho en la inclinación que van a tener los incisivos al final. Entonces también puedo trabajar con staging, ¿sí? Etapa por etapa lo que quiero lograr con los dientes para que realmente se den los movimientos. Y bueno, pues como conclusión, doctor. Listo, Doc. A manera de conclusión, podemos decir que la planeación digital, junto a los alineadores transparentes y a los dispositivos de anclaje temporal, han revolucionado lo que es la ortodoncia, ya que nos ofrecen tratamientos mucho más precisos y personalizados y también efectivos. Esta tecnología nos permite abordar casos más complejos con mayor control y predictibilidad, mejorando tanto los resultados clínicos como la experiencia del paciente. Bueno, hasta aquí mi parte y dándole gracias a mi tutora, la doctora Isabel Zapata, y también al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por haberme dado la oportunidad de presentar este webinar y dándole gracias a ustedes por vernos aquí cada 15 días, cada 15 días aquí en el webinar. Bueno, no sé si tengamos alguna pregunta, me encantaría, si hay alguna duda de todo lo que hemos explicado, comentado, del caso que se presentó, para poderla resolver o comentar aquí. ¿No? En lo que apuntan las dudas de YouTube por Alejandro Tenorio, te manda muchos saludos, Zapata. Ah, bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por estar pendiente del webinar y de lo que vamos a platicar hoy. ¿Alguien más? ¿No tenemos ningún mensaje o algo? ¿Preguntas? Saludos Bueno, desde Mexicali, doctor Ricardo Díaz. Bonita presentación, felicidades. bueno, pues muchas gracias, doctor Ricardo, por vernos. Saludos por allá también. Bueno, yo no sé si ya no hay más preguntas, pues me despido. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias, doctor Reinaldo, por todo el interés, por todo el tiempo que le inviertes a tu presentación, aprender cosas nuevas y pues bueno, muchos éxitos. Gracias a usted, doctor. Un saludo al doctor Casasa también. Muchas gracias por este espacio, ¿sí? Por estimularnos a todos a aprender más, a mejorar. Que yo creo que esto es como en pro y en bien de los muchachos que se están formando con nosotros, de todos los doctores y pues también de todas las personas que son también egresadas nuestras y que también quieren continuar aprendiendo a través de esta plataforma. Bueno, muchas gracias y feliz noche.